El halcón regresa al Bierzo justo en el momento en el que florecen los cerezos y se anuncia la primavera en la bellísima comarca. Vamos a disfrutar con una de las iniciativas más sorprendentes que tienen lugar hoy, en pleno siglo XXI, en el ámbito de los vinos de la denominación de origen Bierzo. Seguiremos los pasos de Ricardo Pérez Palacios, que sigue apostando por la atracción animal para arar sus viñas en una orografía endiablada, con desniveles que dan vértigo en las laderas de Corullón. Es una viticultura imposible, que heroicamente recupera los viejos arados y los animales, devolviéndonos una estampa del pasado que prácticamente había desaparecido. Prácticas culturales en la vid destinada a unas cepas con cuyas uvas se elaboran los célebres tintos de uva mencía Corullón, acogidos a la denominación de origen Bierzo. Hoy conoceremos la consolidación del Bosque de los Sueños, 15 años después. Se trata de un complejo turístico de pequeñas cabañas construido para garantizar la accesibilidad a clientes discapacitados. José Luis, el alcalde de Cubillos del Sil, conoce bien cómo se fraguó el Bosque de los Sueños en su pueblo. Con la primavera no solo florecen los cerezos y brotan las viñas en el Bierzo, pues se acaba de inaugurar el Centro de Interpretación de la Vid y el Vino de Camponaraya. Conoceremos su contenido y charlaremos con sus responsables. Este centro se ha convertido en una eficaz herramienta para el enoturismo berciano. Está situado al pie del Camino de Santiago y a corta distancia de la única bodega de Camponaraya, la cooperativa Viñas del Bierzo, la primera que se creó en el Bierzo. Charlaremos con los responsables de la bodega, muy identificados, por cierto, con los peregrinos del Camino de Santiago. Pero regresemos a Corullón, a sus vertiginosas laderas, en busca de Ricardo Pérez, defensor de una viticultura en libertad. Le encontramos en plena faena. Ricardo, hace algún tiempo me contaste que los Reyes Magos de la añada del 99 te trajeron al Bierzo. ¿Cuánto ha pasado de esto? Sí, fue una noche de Reyes la que llegué a Ponferrada. Hacía un tiempo de perros, como es bastante habitual.
Y nada, lo recuerdo muy gratamente, esa llegada a este mundo tan húmedo, ¿no? De una zona, yo que vengo de una zona como muy seca, de Alfaro de La Rioja, es llegar aquí un cambio brutal, ¿no? 16 cosechas. 16 cosechas. Sí, hemos hecho ya 16, esta la que viene la 17. De riojano tienes mucho, por familia y por origen. Pero ¿ahora qué tienes de berciano? Pues de riojano queda todo, de berciano cada vez más. Son zonas muy parecidas. Son zonas de, bueno, sobre todo Alfaro es una zona de paso, y el Bierzo también, ¿no? De paso desde siglos, ¿no? Con el Camino de Santiago. Y Alfaro también, y la gente es muy... se parece, bueno, tienen un aire. Y entonces, bueno, aquí estoy muy bien adaptado y muy bien asentado. Ya lo creo que asentado y adaptado. Porque ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde nos encontramos, Ricardo? Pues estamos en Corullón, esta es el paraje de San Martín, está muy cerquita del pueblo, es una de las zonas que todavía hay muchos viticultores locales que tienen bastantes viñas, pero bueno, nosotros aquí también tenemos unas parcelas bastante curiosas y un poco empinadas, como veis. Ricardo, ¿tú no sabes que la mecanización ya se ha adelantado mucho en la agricultura y en la viticultura y ahora hay máquinas que lo hacen todo? Sí, me lo han contado, pero también me han contado que hacen peor vino. Entonces, nosotros somos como muy tradicionalistas, ¿no? Y quizás excesivamente tradicionalistas en algunas veces, porque, bueno, de vez en cuando una viña un poco más llana también nos vendría bien para descansar, más que nada. Pero el cultivo tradicional, la manera de trabajar las viñas viejas, bueno, la historia, la tradición, eso hace vino y hace cultura del vino. Hay que buscar términos medios, ¿no? Y quizá nosotros somos un poco extremistas del otro lado, pero bueno, creo que en Burdeos también, cuando estuve estudiando, bueno, aquello era bestial, ¿no? La industrialización, ya no mecanización, sino industrialización del vino. Supongo que serás consciente que hace muchas décadas, muchos ciclos vegetativos, se hacían las mismas prácticas culturales que tú estás haciendo ahora. ¿Por qué ese empeño por la tracción animal? Porque si no, ya desde un punto práctico, si no es imposible arar, aquí no se puede arar de otra manera. La orografía nos obliga. Entonces ahora es como que estamos en un punto de que, bueno, pues que para que sea rentable, por otro lado, tenemos que hacer más vino, entonces necesitamos más viñas, pero no llegamos a conseguir que el cultivo sea tradicional de verdad porque tenemos demasiada viña, ¿no? Y es mucha inversión la que tenemos que hacer en el viñedo. ¿Y merece la pena? Merece la pena, sí, por supuesto, por el resultado merece la pena, porque los vinos son increíbles. También merece la pena por la recuperación del patrimonio, por el mantenimiento del patrimonio vitícola y cultural. Está claro que esta forma de entender la viticultura y en consecuencia la elaboración de vinos de calidad que expresan el terruño tiene mucho que ver con una interpretación de una agricultura ecológica, un cultivo biodinámico. En este sentido, ¿dónde te posicionas tú? A mí me gusta decir que hacemos una agricultura, una revisión de la agricultura tradicional pasada por el filtro de la agricultura ecológica, de la biodinámica y otras escuelas de la agricultura ecológica como la permacultura, la agricultura tradicional, bueno, la agricultura natural, perdón. Y bueno, eso es un poco, pero nosotros tenemos muy claro que hay que tener una base agronómica importante y una base también, una palabra muy bonita que es el oficio. Hay que tener oficio de agricultor. Nosotros tampoco somos anti-ciencia o anti-universidad, ¿no? Porque bueno, de todo se puede sacar cosas buenas, pero bueno, no hay que ser talibanes de nada, ¿no? Ni siquiera de la biodinámica ni de la ecología, ¿no? Hay que intentar ahí buscar un equilibrio. Todo esto que estamos comprobando se traslada luego a la copa de vino. Es difícil, ¿no? Claro, a la hora de intentar vender el vino siempre dices que esto es lo que mejor. La manera que tú trabajas es la mejor para transmitir la realidad del vino, ¿no? Bueno, eso es real o no, al final es una interpretación, ¿no? Nosotros estamos seguros de que que hacer agricultura ecológica, hacerlo de manera tradicional, es la mejor manera de transmitir el concepto clásico de denominación de origen a un producto. Y a un producto como es el vino, por ejemplo, que es el producto agrícola más manufacturado y el que mejor refleja de dónde viene, ¿no? Su procedencia, pues creemos que sí. Pero bueno, ¿quién tiene la verdad, no? Que es que no, tampoco es una pregunta complicada, ¿no? Te podría decir que sí, para vender mucho vino, pero no lo sabemos realmente. Nosotros creemos que es la mejor manera, pero bueno, quién sabe.
Lo que más sorprende de Ricardo Palacios es su grado de integración en el paisaje cultural berciano. Durante todos estos años no se ha limitado solo a cuidar sus viñas y a elaborar sus vinos. Ricardo es un activo defensor de la cultura del medio rural y de la recuperación de prácticas culturales en diferentes cultivos encaminadas a rescatar las cualidades de los alimentos de toda la vida. Sin duda, una buena respuesta, pues tras haber conseguido encumbrar en los mercados del vino de calidad de alta gama a sus tintos Corullón, mantiene una notable implicación personal con los habitantes del entorno y sus recursos naturales. No voy a negar, Ricardo, que me sigue llamando la atención. Una bodega como la vuestra, descendientes de J. Palacios, en el Bierzo, vuestros famosos vinos Corullones de pago, la presencia entre las opiniones de los prescriptores y periodistas más importantes del mundo. La bodega ha sido recientemente catalogada como una de las mejores del mundo. Aparecéis en todos los rankings, tú y tu tío Álvaro, pero llama la atención. A pesar de que hay gente que paga por tu vino 600 o 700 euros por una botella, aunque también las hay más baratas, tú decidiste pegarte a la tierra, mancharte las manos, tirar de las mulas y mimetizarte con el paisaje. Oye, ¿eso es un contrasentido o no? Sí, no, yo no creo que sea un contrasentido. Yo creo que bueno, es difícil, claro. Pero lo que he dicho es verdad o no. Tú estás aquí currando, te has empadronado. Sí, pero y lo otro también, pero no creo que sean cosas que se encuentren, ¿no? O sea, es que esta manera de cultivar, esta manera de hacer un producto, es la mejor manera de sacar el mejor producto, de sacar el mejor jugo de la tierra, ¿no? Si algunos no os hubiese dado por recuperar estas viñas en una orografía heroica e imposible, ¿qué hubiese pasado con estas laderas? Nosotros cuando llegamos estaban mantenidas con herbicidas, no sé si es gracias al herbicida o bueno, mantenidas con herbicidas y pagando la uva muy mal. Bueno, aún había bastante gente que hacía vino en casa y eso también nos metió mucho en la cultura y también hicimos los vinos muy en relación a lo que se hacía en casa. La manera de hacer en la bodega es muy tradicional de la zona, ¿no? ¿Y qué hubiese pasado? Pues bueno, pues aquí en Villafranca se cerró la cooperativa, sé que cerró otra cooperativa en Cabañas Raras, antes se vendía mucha uva a los gallegos, gente de casa que venía a comprar uva y hacía el vino en casa y bueno, esos mercados se han ido acabando, ahora el único mercado que hay es, bueno, pues cogen uva ahí que no saben muy bien dónde va y entonces, bueno, las pequeñas bodegas que hemos ido un poco pues, recuperando viñas o bueno, gente como pequeñas bodegas que tenían gente joven dentro de la familia que han ido recuperando un poco esas viñas de las familias y han hecho vinos y luego las cooperativas pues que poco a poco también van metiéndose un poco en el cauce del mercado, digamos, ¿no? Nosotros llegamos a una zona que estaba, bueno, pues, que había mucho negocio, eso sí, pero que estaba un poco deprimida y poco a poco pues hemos crecido en conjunto con la zona. ¿Qué mejor momento para hacerte la pregunta que te voy a hacer ahora, Ricardo? Estamos en plena floración, la viña brota, los cerezos en el Bierzo llenan de color las laderas. ¿A ti te preocupa el cambio climático? Lo único que aprecio es que cada año es más agresivo, pues, cada año es el más lluvioso de los últimos 50 años, el más caliente, el más frío, la primavera más seca. Esos son como picos que antes eran quizá, bueno, lo que se lee que era más estable o cambios más cíclicos de más años, pero ahora es una locura. O sea, este año ha nevado, bueno, pues eso, cada año es el más de todo, ¿no? Abandonamos ahora las escarpadas laderas de las viñas de Corullón para dirigirnos a la casa de Ricardo, convertida en la granja escuela Cando, un ateneo rural que mantiene gran actividad didáctica durante todo el año, con materias relacionadas con el medio rural, la sostenibilidad o el compromiso con la tierra. Más tarde,
entraremos en la nave de crianza de la bodega Descendientes de J. Palacios, en el casco urbano de Villafranca del Bierzo, para conocer sus vinos, los célebres Corullón. Ricardo, todo lo que hemos visto en las viñas llega aquí y tiene que traducir el espíritu de ese trabajo tan duro. ¿De qué forma lo hace? Bueno, pues lo primero es diferenciar las partidas, los parajes, incluso las parcelas, haciendo vinificaciones en depósitos muy pequeños, en diferentes formatos, diferentes tipos de recipientes también. Pero bueno, básicamente madera. Nos gustaría que todo fuese madera, aunque bueno, también tenemos algo de inoxidable y también algo de cemento de la bodega, porque es una bodega antigua. Y también bueno, hemos aprovechado los depósitos de cemento antiguos. Hasta ahora no habíamos hablado de la madre del cordero, y nunca mejor dicho, de las variedades, de las castas, de las uvas. ¿Mencía es omnipresente en los vinos de J. Palacios? Sí, bueno, como sabes, la mencía es la variedad reina o faraona de la zona, pero las viñas son tan viejas que están mezcladas, ¿no? Mezcladas en variedades, incluso blancas con tintas. Entonces, básicamente podríamos decir que el 70% es mencía, 20% palomino, que aquí le llaman Jerez, y luego un 5% de Estaladiña, sobre todo Alicante Boucher y otras variedades como Estaladiña, Negreda, y luego también algo de Valenciana y Doña Blanca. Ricardo, esa es la expresión del terruño, de la viña. Si la viña no expresa todo lo que tiene, faltaría algo. Por lo tanto, hay algunas viñas viejas que son tal cual, es lo que hay. Aquí tradicionalmente lo que se ha hecho son unos vinos más, como más sencillos para beber. De hecho, los vinos se hacían para beber en familia. Entonces lo que hacían eran vinos un poquito más ligeros, usando mucho Jerez. Y bueno, eran unos vinos sencillos, no con mucho grado, pues 12 grados y tal, y me imagino que agradables. Estamos hablando de antes de las cooperativas, antes de los años 50 y hasta los 60 o 70. Pero bueno, la cosa también se ha mantenido, porque aquí como el minifundio, cosa se ha mantenido. Yo todavía he probado muchos vinos de paisanos de las casas que todavía mezclan todo el blanco, todo lo que hay en la viña, ¿no? Tanto blanco como tinto. Muy diferente a lo que hacemos nosotros, que son vinos pues que con la intención de que envejezcan, y utilizando sobre todo mencía, ¿no? Hay una pregunta obligada. ¿La mencía se comporta bien en el envejecimiento? Estamos hablando de vinos, unos corullones que se pueden beber con 20 y con más años. ¿La mencía tiene salvoconducto de futuro, de longevidad, de envejecimiento? Pues creo que deberíamos hablar, en vez de mencía o de tempranillo, o de tinta del país o de lo que sea, no se debe hablar ni de variedades, ni de suelos, ni de que si la pizarra vale, que si la pizarra no vale, que si la arcilla es mejor, que si la arcilla es peor. Hay que hablar de conjuntos, no hay que hablar de denominación de origen, ¿no? Y de denominación de origen, hay denominaciones de origen muy grandes, como puede ser la de, La Mancha. La Mancha, o Ribera del Duero, que coge tres provincias, ¿no? Entonces, podemos hablar de denominación de origen en ir cada vez más hacia lo pequeño, ¿no? Una denominación de origen, digamos, en nuestro caso comarcal, luego municipal y luego incluso por parajes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que envejece? ¿Qué es lo que da aptitudes para envejecer? Es el conjunto de la denominación de origen, la variedad, el paraje y el añada, no solo es la variedad. Entonces, una variedad plantada en un buen sitio, bien cultivada, bien vendimiada en su momento idóneo, sí que vale para envejecer. Pero vamos, hablando claro, hay mencías que pueden soportar un largo envejecimiento, vinos que pueden beberse 20 años después. Sí. Sin ningún problema. Exactamente. Nosotros cuando llegamos aquí bebimos
Valdovispos del 72, Toledo. había también otro otro de aquí de la cooperativa de Villafranca, no me acuerdo. Padorniña. La Padorniña también, Padorniña. que bueno, están muy, muy, muy dignos. Pronto, estas instalaciones de la bodega descendiente de J. Palacios, situadas en el casco urbano de Villafranca del Bierzo, pasarán a un plano secundario tras la construcción de la nueva bodega en Corullón, en el mismo entorno donde están los parajes de viñedo. Por el momento, los célebres vinos de Corullón fermentan y se crían en el interior de un edificio que en el pasado fue también bodega. Sin duda, el mayor acierto ha sido alcanzar el éxito en el Bierzo después de haberlo conseguido en el Priorato y en La Rioja. Una pregunta obligada. Tengo aquí, dentro de los corullones de la línea de tus vinos, está el Pétalos, que es el de para todos los públicos. El Pétalos, digamos que es nuestro vino de entrada de gama, que es nuestra bienvenida al Bierzo. Es como para presentar un poco la zona, las variedades, un poco lo que a nosotros nos gusta hacer, o cómo hacemos, como decíamos antes en la viña, cómo nos gusta interpretar a nosotros, o cuál es nuestra verdad, ¿no?, del Bierzo, ¿no? Y bueno, también es asequible a nivel económico, y a nivel también de que no hace falta que envejezca mucho tiempo, porque por ejemplo Corullón o los vinos de parajes sí que necesitan más tiempo de envejecimiento. Sobrepasan muchos de ellos los 100 euros o los rondan, algunos mucho más. Sí. Eso ya no son para todos los públicos. No, y tampoco para todos los momentos, porque pueden ser para todos los públicos, pero en momentos elegidos, ¿no? Muy bien. Abandonamos por un momento ya los vinos y vamos a una experiencia tuya, personal, en la que te has involucrado en el terruño mucho más allá de la viña. ¿Qué hay de esa granja escuela? ¿Cómo surgió en tu propia casa? Hemos hablado antes que también estamos un poco influenciados por las metodologías, por el pensamiento biodinámico, y una de las cosas que me ha acabado interesando más dentro de la agricultura biodinámica o del concepto de la antroposofía, que es una filosofía, bueno, es un poco complicada, es la organización de los sistemas agrícolas, ¿no? Y la organización de los sistemas agrícolas se basa en un concepto granja, que es el centro neurálgico de la estructura agrícola, ¿no? Y bueno, eso es lo que hemos intentado hacer un poquito en la granja Cando, ¿no? La granja Cando, además, que es, como dices, mi casa, pero también, sobre todo, es la base de nuestra estructura agrícola, que, si te fijas de alguna manera, también era la base de la estructura agrícola tradicional en el Bierzo, en el que eran familias que tenían todo tipo de cultivos, un poquito de viña, un poquito de cerezas, un poquito de castaños, también tenían animales, y además subsistían con lo que producían y luego también vendían un poco de productos. ¿Sigues haciendo en la granja escuela cursos donde la gente puede hacer pan, donde aprende a hacer aguardientes, destilados, mermeladas, conservas? Además del concepto en sí como granja, también hay una parte dentro de la antroposofía que habla mucho de la parte social, ¿no? Una familia, evidentemente, tiene una parte social importante, pero nosotros quisimos darle un enfoque también hacia la recuperación de ciertos trabajos tradicionales o cierta manera de hacer dentro del mundo rural, ¿no? Con la idea de hacer que el mundo rural siga siendo un mundo vivo, claro, y un mundo que tenga futuro, ¿no? No hace tanto pasó por el Arcón el joven enólogo Raúl Pérez, un berciano cuya actividad profesional trasciende a las fronteras locales y elabora vinos en distintas partes del mundo, pero tiene en Valpuyén y en los barrios su cimiento más importante. Con Raúl conocimos la nueva bodega, ubicada en una población muy ligada históricamente a los vinos bercianos en el pasado, cuyo esplendor vitivinícola ha dejado huella en su patrimonio, en las 3 aldeas, la de Villar, Salas y Lombillo. Toda una sorpresa encontrarse en estas pequeñas poblaciones, situadas a tan solo 6 kilómetros de Ponferrada, un escenario repleto de calles y plazas de claro trazado medieval, con numerosas casonas blasonadas, bodegas, palacios
pequeñas iglesias y todo ello dentro de un escenario natural impregnado por un paisaje de majuelos, frutales y sotos de castaños centenarios. Por un momento, abandonamos el mundo del vino y nos dirigimos a la localidad berciana de Cubillos del Sil, situada en otra orografía más calmada. Vamos en busca de José Luis Ramón. Nos espera en el Bosque de los Sueños, un complejo rural diseñado y creado para facilitar el alojamiento a discapacitados, que 15 años después se ha convertido en toda una referencia entre los proyectos comprometidos con la accesibilidad. Al mismo tiempo es una de las infraestructuras turísticas más sólidas del turismo rural berciano. José Luis, hace casi una década, no sé si fue un sueño que tuviste en el bosque o en el bosque tuviste un sueño. ¿Ya eras alcalde de Cubillos del Sil? Sí, ya era alcalde, sí. Empezó este proyecto. Se empezó este proyecto hace casi ya 10 años, como un sueño nació y como un sueño se convirtió en realidad. Ha cambiado poco desde el principio. ¿Cuántos bungalows, cuántas casas unifamiliares se construyeron en principio? Si te fijas, la infraestructura está compuesta como de 3 plazas. Cada plaza tiene 5 cabañas, por lo tanto hay 15 cabañas y cada cabaña puede disponer cómodamente de 8 personas. Y luego hay una cabaña central que hace un poco como de recepción y de oficina, y una nave principal, que es la más grande, que es la que se utiliza como comedor, como lugar de juegos, como centro de reuniones, proyección de cine, internet, wifi, todo esto que le gusta tanto sobre todo a los usuarios más jóvenes. Cuando nace este proyecto, esta infraestructura de alojamientos rurales, fue un cambio rotundo. No se hablaba no era un pequeño hotel, ni era un camping, ni eran alojamientos de casitas rurales, era un nuevo modelo. Sí, aunque inicialmente esa no era la idea, que acabara siendo una infraestructura turística, la verdad es que tuvo mucha aceptación y sobre todo tenía mucha aceptación en el ámbito familiar. Aquí pueden estar conviviendo las 24 horas del día, porque aquí lo tienen absolutamente todo. Aparte que puede ser un lugar magnífico, como de fijar, digamos, el centro de la infraestructura para decir, bueno, tengo médulas, tengo Ponferrada, tengo la montaña, tengo Ancares, tengo pesca, tengo caza y tengo esquí, porque realmente estamos cerca de Morredero y cerca de Litariegos. Pero sin duda el Bosque de los Sueños nace como una infraestructura, pero con un fundamento claramente social. Porque esto nace para atender a las personas con discapacidad. Cuando celebramos aquí un campamento para personas con discapacidad, lo celebramos en el colegio, donde está la zona de colegio, pabellón de deportes, nos dimos cuenta que si fuéramos los primeros en tener una infraestructura adaptada al 100% para las personas con discapacidad, podríamos tener la primera infraestructura enfocada para esto. Aquí, cuando viene alguna familia que tiene algún miembro de esa familia con discapacidad, conviven todos juntos. Y la facilidad de movimientos está garantizada. Es absolutamente, perfecto. Bueno, luego veréis alguna cabaña, están absolutamente domotizadas, no es necesario tocar nada para que todo funcione, por lo tanto, hasta la mayor o la más grave de las discapacidades posibles haría que una persona aquí se encuentre muy cómoda. Todo esto ha recibido ya, al menos el espaldarazo de las instituciones y el reconocimiento. De hecho, hemos ganado en 2014 un premio nacional que otorga la Casa Real, en este caso será la reina quien nos lo entregue en los próximos días, que considera Cubillos del Sil el municipio en 2014 más preocupado o más solidario o que más preocupación tiene con la discapacidad. José Luis, aprovechando que además presides un grupo de acción local cuyo ámbito territorial es el Bierzo, ¿siguen teniendo futuro los grupos de acción local? Vamos a ver, tienen que tener futuro, Javier. Son absolutamente necesarios.
Con ellos, aún así, el mundo rural, como sabes, no lo pasa bien, ¿no? Y tiene sus dificultades. Yo creo que si a lo largo de estos años no hubieran existido los grupos de acción local, hoy el mundo rural estaría mucho más abandonado o tendría muchas más dificultades de las que tiene ahora mismo. ¿Tenemos ejemplos que demuestren lo que me acabas de contar ahora? Nosotros hemos apoyado infraestructuras en algunos núcleos de población que si no fuera así sería imposible. Esas infraestructuras no estarían hoy. Pero además hablo de pequeños municipios de montaña. Bueno, conoces la comarca de Bierzo, ya sabes cómo es un mundo rural, que tiene hasta dificultades de accesos en algunos casos, en invierno ya te puedes imaginar. Hoy no habría esas infraestructuras que dan vida a un pueblo. Hoy mantener un centro rural en un pueblo de estos pequeños, un bar, un pequeño mesón, una infraestructura de estas, yo siempre digo que el primer disgusto de un pequeño pueblo es que desaparezca el colegio. Y el segundo disgusto, que es el definitivo, es que desaparezca el bar. A Sodevi, los grupos de acción local han evitado que eso se acelere, o por lo menos lo han ralentizado. José Luis, ¿qué vinculación o qué grado de implicación tiene el Ayuntamiento de Cubillos del Sil, el Bosque de los Sueños, con Aspaín? Y por cierto, ¿quiénes pueden venir a alojarse a los bungalows de este bosque? La relación del Bosque de los Sueños con Aspaín es una especie de simbiosis. No hay una cosa sin la otra. Hoy Aspaín es la encargada de gestionar este lugar. La relación de Aspaín con el Ayuntamiento es absoluta colaboración. Aspaín es el padre de la idea. Todo nace a través de los campamentos que se celebran en Cubillos para sus chicos, para los chicos asociados a Aspaín, que venían a celebrar esos campamentos para estos niños discapacitados. A partir de ahí tuvo tanto éxito que ahí nace la idea y de la mano de Aspaín se construye esto. Es decir, el Ayuntamiento no hubiera hecho este centro si no hubiera estado Aspaín. Por lo tanto, el mérito es de Aspaín, ¿no? ¿Quién lo puede usar? Pues lo puede usar todo el mundo. Esto está abierto a familias, está abierto a jóvenes. Hoy tenemos un colegio francés de una localidad del norte de París que han venido en autobús a Cubillos, al Bosque de los Sueños, donde van a pasar una semana. Es decir, por eso yo siempre he dicho que este proyecto pone a Cubillos del Sil no en el mapa de nuestra propia comarca. Esto supera estas fronteras con mucho y nos pone a Cubillos del Sil en el mapa internacional. Abandonamos Cubillos del Sil y nos dirigimos ahora a la localidad de Camponaraya, siguiendo la flecha amarilla del Camino de Santiago. Al final de la cuesta entramos en el Centro de Interpretación de la Vid y el Vino de Camponaraya. Se trata de un nuevo proyecto que nació en la primavera de la añada de 2015 y que ha supuesto una infraestructura para el desarrollo del enoturismo en la zona y al mismo tiempo una herramienta didáctica para profesionales, bodegueros y turistas. Miguel y Javier nos esperan para contarnos esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Camponaraya. Alcalde, con el Centro de Interpretación de la Vid y el Vino de Camponaraya se cumple con una asignatura pendiente en la denominación de origen Bierzo. Pues sí, afortunadamente. ¿Y en Camponaraya? En Camponaraya, claro. ¿Iniciativa del Ayuntamiento? Por supuesto. Iniciativa del Ayuntamiento de Camponaraya. Es una iniciativa que empezó el anterior alcalde, Antonio Canedo, en su día, con ayuda de Asodevi, que es la Asociación de Desarrollo del Bierzo. Y bueno, aquí lo tenemos, recién iniciado, con nuestros fallitos, empezando a darle marcha para ayudar al sector del vino y a las cooperativas y bodegas particulares de todo el Bierzo. Es un sector que creemos que es muy importante. Estamos en el medio del Camino de Santiago, hay que recordar, al lado de la cooperativa Viñas del Bierzo, la más antigua del Bierzo. Y aquí está para vuestra disposición y que todo el mundo la disfrute. Era algo necesario en este momento de la denominación de origen y de los vinos del Bierzo, ¿no? Pues sí, hay de todo en el sector del vino, pero creemos que esto es una herramienta pues, para el tema de catas, de formación, de charlas, de visitas, de venta. Yo creo que es una buena herramienta que le vamos a dar mucho juego. Vamos, y estamos en marcha, ya tenemos el primer trabajador funcionando y vamos a darle vida. Javier, el proyecto del Centro de Interpretación, el edificio, el envase, encaja perfectamente en el término municipal de Camponaraya. Pues la ubicación actual del edificio es el paraje natural de la Cuesta, es
la zona más natural de Campo Araya, en pleno Camino de Santiago y a escasos metros de la cooperativa Viñas del Bierzo, y por eso se eligió aquí. ¿Para quién es el museo? ¿A quién va dirigido? En general a todo el público. Cualquier persona puede disfrutar del contenido del edificio y del programa de actividades que el ayuntamiento está desarrollando. Si bien es cierto que está enfocado también como una exposición para todas las cooperativas y todas las bodegas integrantes de la denominación de origen Bierzo. En el interior del edificio nos espera Juan Rodríguez, responsable de contenidos del Centro de Interpretación de la Vid y el Vino de Campo Araya. Juan, desde luego el edificio es impresionante, está muy bien integrado dentro del término municipal de Campo Araya. Pero Cuando llega el visitante al Centro de Interpretación de la Vid y el Vino, ¿cuál es el contenido que le habla precisamente de lo relacionado con el mundo del vino? Dos son los aspectos distintos dentro del centro de interpretación. Una es la parte museística, etnográfica, donde realmente podemos presentar al público, al que nos visita, incluso a los propios habitantes del Bierzo, la recuperación de material etnográfico que se ha hecho de una forma muy específica, muy especial. Y la otra parte, la parte museística, que corresponde a la presentación de los aspectos geológicos, geográficos y de producción especiales del Bierzo. Vemos los distintos tipos de suelos gráficamente, pero ¿y la viña? Bueno, hemos plantado también una viña. Esa viña está plantada hace muy poco, evidentemente en pocos años estará crecida, y ahí también esa viña tendrá la explicación de las plantas fundamentales de la producción del vino del Bierzo, es decir, la mencía, la garnacha, el godello, etcétera, etcétera. De todas formas, las viñas nos rodean por todos los sitios, Evidentemente. no habría ningún problema. Algo sorprendente y que viene muy bien, porque se ha creado una herramienta que puede dinamizar la parte didáctica, no solamente la cultural. El centro de interpretación está pensado para que sumilleres, bodegueros, grupos de agencias de viajes, grupos de turistas lo utilicen. Claro, el centro es un centro abierto, un centro, digamos, de interpretación, donde la gente puede venir a descubrir, a practicar el vino de alguna manera. Es decir, que las bodegas pueden utilizarlo para dar charlas, para dar formación, para presentar sus vinos. Las personas particulares o los grupos pueden venir a descubrir el vino del Bierzo. Es decir, el centro es un centro de puertas abiertas que tiene una base museística, pero que lo que permite es justamente presentar al público y permitir a los sommeliers, a las bodegas, a los productores presentar sus vinos. Juan, llama mucho la atención el colorido, además de la estampa etnográfica, ¿no?, de la maquinaria que se utilizaba en las bodegas a finales del siglo XIX, que está en el exterior. Sí, eso es la recuperación de las máquinas, digamos, en la parte etnográfica, esa parte museística, se ha hecho con mucho cuidado, con mucho mimo. Hemos recuperado máquinas que estaban en desuso, en condiciones bastante malas, y en realidad lo que hemos hecho ha sido investigar los fabricantes. Incluso hemos respetado el color auténtico de las máquinas. Los colores que tienen las máquinas en estos momentos son colores originales. La forma de construcción, etcétera, incluso se han construido piezas que faltaban. Juan, estamos hablando de un centro de interpretación de la vid y el vino en Campo Araya. Está vinculado todo el museo al producto turístico. El museo ya está dentro de la ruta del vino, de la ruta de enoturismo de denominación de origen Bierzo. Claro, evidentemente. Es decir, es fundamental que lo esté dentro porque, digamos, todos tienen que remar en el mismo sentido. El centro está abierto, está dentro, forma parte del servicio y de la estructura del enoturismo del Bierzo, y está abierto a las bodegas y está abierto a todos aquellos que quieran, digamos, visitar nuestro vino, nuestro Bierzo y descubrirlo. Recordamos en este programa una reciente visita al Bierzo, en la que el genial Prada a tope nos convenció por su implicación con el terruño, con la esencia de una cultura rural pegada al hecho berciano. Prada
Es, sin duda, un faro que desde hace más de 30 años ilumina una conducta encaminada a preservar la naturaleza y a defender el ecosistema de una herencia recibida por los que dibujaron la estampa del Bierzo en el pasado. Prada es capaz de trasladar ese testigo al siglo XXI y demostrárnoslo a diario en un caudal sensorial a través de sus vinos y de sus productos agroalimentarios. El Palacio de Canedo es la central de Prada, una fábrica de ideas, de proyectos que logra convertir en realidad los sueños de un berciano que marcó una conducta, por fortuna, cada vez más seguida. Antes de marcharnos, visitamos la bodega Viñas del Bierzo, situada a apenas unos pasos del Centro de Interpretación de la Viña y el Vino. Fundada en la añada del 63, formó parte del embrión del movimiento cooperativo que transformó la vitivinicultura en la comarca. Hoy, a su identificación con los peregrinos del Camino de Santiago, se une la estrecha relación que mantiene con el Centro de Interpretación de la Vid y el Vino de Campo Laraya. José Luis y Lorena nos esperan junto a la fachada de la cooperativa, que sigue siendo la única bodega de Campo Laraya. José Luis, vaya suerte, ¿eh? El centro de interpretación casi a la puerta de casa. ¿Qué tal te llevas con los vecinos? Oye, ¿hasta qué punto la cooperativa está relacionada con el centro de interpretación? Hombre, nos llevamos bien porque es un proyecto que nació de forma conjunta. Cuando el ayuntamiento empezó a fraguar el CIVI, el Centro de Interpretación de la Viña y el Vino, con quien primero habló fue con nosotros. Somos la primera cooperativa del Bierzo y la más próxima al centro donde se iba a ubicar. Entonces, bueno, con quien primero hablaron fueron con nosotros para ver qué contenido se le daba, cómo se estructuraba el centro, qué se iba a hacer, cómo se podían enfocar las actividades que se iban a realizar en el centro. Entonces, claro, la relación ha sido de familiaridad y muy buena desde el principio. Seguirán los Gran Bierzo en el mercado. Oye, por cierto, tú no tendrás problema para encontrar mencías de vasos viejos, ¿no? No, por supuesto que no. Tenemos más o menos unas 600 hectáreas. El 70% tiene una edad media entre 50 y 80 años y después un 30% plantación nueva. Seguimos con la gama Gran Bierzo, hemos ampliado con uno más y también con los Marques de Cornatel, donde tenemos el Godello. Por cierto, ¿qué tal va el último reto enológico, Lorena, del Gran Bierzo? El origen, una mencía diferente, ¿eh? Vamos a ver, el Gran Bierzo Origen nace en el 2012. Es totalmente diferente a lo que nos podemos encontrar en esta bodega. Es un vino joven, siempre se va a sacar con una añada anterior a la que estemos. Es una fermentación abierta que dura unos 40 días más o menos, y lo que se ha intentado es buscar el algo diferente, sobre todo en los aromas primarios, que debe ser fruta, son florales. Nos hemos ido un poquito hacia las violetas, que es algo también muy típico de la mencía. Se hacen producciones muy pequeñitas de este vino, andamos entre las 1000, 2000 botellitas, y es totalmente tradicional y manual como se hacía antaño. José Luis, ¿es verdad que parte del alma de las entrañas de esta cooperativa forman parte del contenido del CIVI? Sí, está parte de la historia, diría yo, de la cooperativa Campo Laraya. Hicimos un acuerdo de cesión, de colaboración con ellos, con el ayuntamiento, y el 90% de la maquinaria que hay ahora mismo expuesta allí procede de esta bodega. Hay desde las primeras prensas del año 63 hasta motores, bombas, cintas, absolutamente de todo lo que se utilizaba al principio. José Luis, tú eres gerente de una bodega cooperativa que tiene la suerte de estar casualmente al pie del Camino de Santiago y que le cruzan a diario centenares de peregrinos. O sea, que hay rendimiento a todo eso. Oye, por cierto, si alguien viene, algún peregrino entra y quiere un vaso de vino, ¿se lo dais? Se le da, por supuesto. Si pasan cientos y hay días que incluso pasan miles.
La época fuerte, evidentemente, es de abril a octubre, noviembre, pero pasan prácticamente a diario. El peregrino que entra y pide un vaso de vino, se le da, por supuesto. Tienen aparte otra serie de servicios. Tenemos duchas para ellos, baños, wifi, pueden imprimir las tarjetas de embarque, sellos de las credenciales. Les damos información del CIBI, por supuesto, para que vayan a visitarlo, porque es el paso siguiente, lo siguiente que se van a encontrar nada más salir de aquí. Entonces, todo eso es una serie de ventajas para nosotros, porque es muchísima gente de muchos países que nos conoce a diario. Ahora mismo tenemos una cartera de clientes de aproximadamente 200, 300, que provienen todos de gente de paso del Camino de Santiago. Esto para nosotros es un lujo. Y hasta aquí el Arcón de esta semana. Nos vamos convencidos de que el arado con animales no es solo una foto en blanco y negro de un pasado hostil. Es la práctica que utiliza una prestigiosa bodega berciana para obtener las uvas de sus míticos vinos. Sin duda, toda una cultura en esta tierra de peregrinos y viticultores. Hasta la próxima semana.